hablando del aumento del salario mínimo para el 2026. La Defensoría del Pueblo está defendiendo la legalidad y la constitucionalidad del decreto en el que el gobierno Petro fijó en casi 24% ese incremento. Lo hace ante el Consejo de Estado. Salima Feris. Sí, señor Ricardo, en su concepto ante el alto tribunal, la defensora del pueblo Iris Marín sostuvo que el decreto cumple con los parámetros establecidos por la Constitución y por la jurisprudencia. Esta decisión establece que cuando no se logra un acuerdo en la mesa de concertación, el gobierno puede fijarlo mediante decreto siempre que tenga en cuenta criterios como la inflación y la productividad. En esa línea, la Defensoría advirtió que cualquier política salarial que ignore la capacidad real del salario para garantizar las necesidades básicas de los trabajadores desvirtúa los fines del Estado Social de Derecho y debilita la protección de Constitución del trabajo. Por ello, la entidad subrayó que la fijación del salario mínimo impacta directamente a millones de hogares, especialmente a trabajadores vulnerables, y pidió que cualquier decisión judicial tenga en cuenta no solo variables económicas, sino también la garantía de derechos fundamentales. Y mientras tanto, frente a la crisis de la nueva EPS, siguen los casos. Este es el de un paciente de 86 años en Popayán. Está esperando una cirugía cardíaca y está luchando hasta con tutela y nada que lo atienden. Jessica Gutiérrez. El hijo de un paciente de 86 años está denunciando incumplimientos en la atención médica por parte de Nueva EPS, a pesar de existir un fallo de tutela que ordena garantizar el tratamiento que requiere su padre, pues se trata de Silvio Perfán, quien permanece hospitalizado desde el pasado 7 de enero en el Hospital Universitario San José de Popayán por una falla cardíaca, pues de acuerdo con su hijo, César Perfán, el adulto mayor necesita con urgencia la valorización de un electrofisiólogo y el posible implante de un dispositivo cardíaco que lo ayude a controlar las alteraciones eléctricas del corazón. Él necesita ese dispositivo para salvar su vida con extrema urgencia. Ante la falta de respuesta, la familia interpuso un incidente de desacato contra funcionarios de la EPS, proceso que avanzó en juzgados de Popayán y llegó hasta el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, pues de acuerdo con la denuncia, el paciente tiene actualmente un funcionamiento cardíaco cercano al 21% y continúa hospitalizado mientras espera la atención especializada y el procedimiento indicado. Hace casi 7 años, el 1 de octubre del 2019, se fugó la excongresista Aída Merlano. Ustedes recuerdan que la fuga fue cinematográfica. Estando detenida, se escapó desde un segundo piso en la calle 119 con séptima en Bogotá en una cita odontológica. Luego fue recapturada y hoy sigue presa. 7 años después, la Procuraduría destituyó a los exdirectivos de la cárcel El Buen Pastor por la fuga de Aída Merlano. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. La Procuraduría confirmó en un fallo de segunda instancia la destitución e inhabilidad por 10 años a la entonces directora de la cárcel El Buen Pastor, Diana Muñoz, por la fuga de la excongresista Aída Merlano el 1 de octubre de 2019, cuando protagonizó esa cinematográfica fuga de un consultorio odontológico al norte de Bogotá. La Procuraduría en este caso pudo comprobar que Muñoz entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial para la salida de la cárcel de Aída Merlano con el objetivo de realizarse un procedimiento estético dental sin la autorización del INPEC. Esa misma sanción fue impuesta al excomandante de custodia David Álvarez, quien suscribió la remisión médica de Merlano sin las medidas de seguridad estrictas y necesarias, pero además la Procuraduría suspendió por 3 meses al exdragoniante Luis Ballesteros por permitir el encuentro familiar de la exfuncionaria con sus hijos durante esta cita médica. Sigue la guerra en Irán, está bajando el precio del petróleo luego de que Estados Unidos tomara decisiones en el estrecho de Hormuz, primera vez que escolta un petrolero pasando por esa zona. Israel mató a 4 diplomáticos iraníes en Beirut. Lo último de la guerra, César Moreno. Hola, muy buenas tardes y empezamos en el Líbano. Allí, Irán acusó a Israel de matar a 4 de sus diplomáticos en un ataque el fin de semana contra el Hotel Ramada, esto es en Beirut, según una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La noticia enciende aún más las alarmas en Israel porque Teherán había amenazado con atacar embajadas israelíes si algún miembro de su cuerpo diplomático fuese asesinado
por Israel. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, prometió una respuesta de ojo por ojo, diente por diente a cualquier ataque contra la infraestructura del país. Por su parte, el gobierno libanés afirmó que ya son 570 las personas muertas, 1.400 las heridas y casi 760.000 las desplazadas desde el estallido de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. En el otro frente de guerra, ya en el Golfo, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reveló en la red social X que la Marina estadounidense escoltó por primera vez a un barco petrolero a través del estrecho de Hormuz, pasaje clave para el transporte mundial de crudo y amenazado por Irán. La acción se hace para garantizar que el petróleo siga fluyendo hacia los mercados mundiales, declaró Wright. Y oído a este dato, el gobierno de los Estados Unidos afirma haber gastado $5.600 millones en municiones durante los 2 primeros días de ataques contra Irán. Una dosis, César, mucha plata que se está gastando en la guerra de Irán. Eso puede jugar en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y en deportes, don Octavio, tenemos de todo como en botica. Tenemos a Lucho Díaz hoy en la Liga de Campeones, tenemos fútbol colombiano, tenemos muchas movidas a 92 días de la Copa del Mundo. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. A esta hora está jugando el Galatasaray frente al Liverpool. Davinson Sánchez es titular en el equipo turco. Está ganando el equipo turco 1-0 en la ida de esta serie frente al conjunto británico. En un rato estaremos hablando, por supuesto, de la Champions, también del torneo Apertura del fútbol en Colombia. Hoy se va a jugar un partidazo entre Junior y Nacional. También estaremos atentos a todo lo que sucede en la Copa Libertadores y en la Conca Champions. Mucho fútbol, mucho deporte. Hoy hay Clásico Mundial de Béisbol. Hablaremos del retiro de uno de los más grandes beisbolistas de Colombia, uno de los más grandes lanzadores colombianos de las grandes ligas, así que todo eso en detalles acá en Minutos en los Deportes en Meridiano Blue. Muchas noticias políticas, sé que todavía estamos hablando de las elecciones del domingo, de las definiciones de los candidatos a la vicepresidencia, de quienes van al próximo 31 de mayo a la primera vuelta, pero antes hay otra noticia muy importante en desarrollo y es el bombardeo contra las disidencias de las FARC en Antioquia, en Ituango. Fue abatido un hombre muy malo, alias Ramiro, responsable de decenas de crímenes. Respiran tranquilos los habitantes de una zona importante del departamento de Antioquia. Nicolás Rodríguez. Ricardo, sí señor, buenas tardes. Se trata de Erlinson Echavarría Escobar, más conocido en las disidencias como alias Ramiro, que era el máximo cabecilla de la estructura 18 de las disidencias de alias Iván Mordisco, pero que literalmente, según lo que confirma el Ministerio de Defensa, iba de estructura en otra. Según el ministro, Pedro Sánchez hizo parte de los carteles de alias Calarcá o de las disidencias de Calarcá y hasta hace pocos días estuvo en las filas de alias Iván Mordisco, o más bien hasta hace pocas horas. Ramiro perteneció a las FARC y tras los diálogos de paz se alineó con el grupo de alias Calarcá, pero cuando sintió, según lo que relata el ministro, que no había un respaldo de esta estructura, la 36 de Calarcá, literalmente se pasó para el bando de Mordisco. Y cabe recordar, Ricardo, que este hombre estuvo inmerso en la captura de algunas personas en las caravanas de la UNP en julio del 2024, pero que posteriormente fue dejado en libertad por la decisión de un juez. Autoridades además confirman que especialmente el ministro, que en cualquier estructura en las que estaba o pertenecía, el principal objetivo era él. En su prontuario cuenta con 22 años de ejercicio criminal y contaba con una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio, reclutamiento ilícito, menores de edad y porte ilegal de armas. Y asimismo, Ricardo, como usted bien lo mencionaba, se le atribuyen hechos de gravedad como el desplazamiento forzado mediante amenazas a 38 campesinos, entre ellos 11 menores de edad en la vereda Cedral de Ituango en Antioquia, así como el asesinato de civiles que presuntamente colaboraban con el clan del Golfo. Ya vamos a ampliar esta noticia en desarrollo con el ministro de Defensa. Momento de definiciones de fórmulas vicepresidenciales. Comenzó Iván Cepeda por la izquierda, por el petrismo, con la senadora indígena Aida Quilcué. Siguió Abelardo de la Espriella con el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo y nada que define Paloma Valencia. Serán 3 reuniones con Juan Daniel Oviedo para definir si el exdirector del DANE será o no su fórmula vicepresidencial. Mateo Piñeros. Y es que vienen, Ricardo, en conversaciones desde el pasado domingo Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Sin embargo, hasta este momento no hay ningún acuerdo y justamente ese punto que separa a Juan Daniel Oviedo de ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia es el acuerdo de paz con las FARC y la JEP. Él dice que hay que respetar el
el acuerdo, que hay que respetar la autonomía y el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, y Paloma Valencia ha sido muy crítica desde hace un tiempo de ese acuerdo de paz y también de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hace algunos minutos habló Paloma Valencia y asegura que se reunió con Oviedo para preguntarle si él estaba dispuesto a ser parte de este gobierno, porque dice que en los últimos días pues él ha dado unas declaraciones que no dan mucha claridad sobre ese panorama. Mañana, en horas de la mañana, se volverán a reunir, cada uno analiza hoy con su equipo los puntos de cada uno de ellos y se tomará una decisión final. Ya vuelvo con usted, Mateo, para que me entregue más detalles a mí, a los oyentes y a quienes nos ven de esas reuniones. El Instituto Nacional de Salud acaba de confirmar el primer brote de gripe aviar del año en Colombia. Laura Olarte. Ricardo, buenas tardes, así es, y es que junto al Instituto Nacional de Salud se suma el Instituto Colombiano Agropecuario, que confirmó este brote de influenza aviar en el departamento del Meta, específicamente en un predio con aves de traspatio en el municipio de Puerto Concordia. Tras el conocimiento del caso, las autoridades activaron de inmediato los protocolos sanitarios para contener el virus y evitar su propagación. En estos momentos, las autoridades hacen presencia en la zona y están intentando controlarlo. Así lo mencionó Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud. Los que vigilamos entre salud humana y salud animal, esto es importante y trabajamos de la mano respetando las competencias de la entidad que es el ICA, pero en este contexto se revisa la epidemiología de campo y se hace la confirmación por laboratorio, que está en proceso. Hay que ser cautos, también tuvimos con el tema de encefalitis equina, que también tuvimos algunos casos en cesar, y es la manera en cómo trabajamos articulados entre la salud animal y la salud humana. Doctora, pero en este caso el aviar se contagia a los humanos. Y es que de esta forma y presentando este panorama se desplegó un equipo técnico especializado integrado por expertos en epidemiología veterinaria, sanidad aviar y extensión agropecuaria, quienes adelantan a estas horas de la investigación del caso, toma de muestras y seguimiento a predios cercanos que podrían estar en riesgo, con el objetivo de evitar que este virus se extienda y justamente también para proteger la producción avícola del país. 1:06.